Se puede exactamente, gracias. Vale. Bueno, después de esto, ahora este webinar es totalmente diferente a los previos webinar que hemos estado realizando, porque este se está enfocando más en el tema de cómo aplicar la criminología en el sector de la hostelería. Eh, para ello, María Guillermo es egresada de la Universidad de los Andes como criminóloga y también ha realizado un máster en análisis y prevención del crimen en la Universidad Miguel Hernández y se ha especializado en la criminología corporativa. Durante la duración de dicho máster desarrolló su proyecto sobre el análisis criminológico de las pérdidas económicas en el sector de la hostelería, cuyo título fue El delito dentro de la empresa de retail, una reflexión sobre el rol del criminólogo y su pertenencia en el ámbito empresarial. En los próximos días, para aquellos que tengan muchísima curiosidad sobre este tema, se publicará en el blog de Criminología Empresarial un artículo que ha elaborado y luego su proyecto, para aquellos que están interesados. Más datos sobre María Guillermo, pues ha estado trabajando como criminóloga en una empresa de seguridad en Venezuela que se llama Seguridad Stopca, como directora de seguridad, pero también ha estado trabajando en Italia, en la zona del norte, en Lombardía, en la cadena de supermercados que se llama Tigros, que dentro de esta cadena de supermercados también tenían un servicio de restauración. Ella estuvo trabajando como Risk Management and Loss Prevention. Bueno, ya sin más dilación, después de presentarla, por favor, María, enciende tu micro, pon tu imagen, que te queremos conocer todos. Hola, buenas tardes. ¿Me Qué bueno. escucháis? Yo al menos sí, yo sí te escucho. Ok, bueno, mi nombre es María Guillermo. Antes que todo, agradecerte, Begoña, por la invitación y a las personas que nos acompañan en este momento. Y bueno, esperar que les agrade mucho esto y cualquier duda, pues estará a mi disposición mi correo y todo. Vale. Antes de empezar a que María exponga su proyecto, quiero que vosotros tengáis un poco cómo funciona el entorno o cómo está la situación del sector de la hostelería en España. Cuando nosotros nos referimos al sector de la hostelería en España, nos estamos refiriendo no solamente a hoteles o a apartamentos, sino también, sobre todo, a restaurantes y bares. Otro dato bastante importante que realizó en el Anuario de la Hostelería de España durante el 2019, es más, lo publicaron en diciembre de 2019, dice que el sector de la hostelería supone un 6,2% del PIB en España, cuyo 4,7% procede de los bares y restaurantes. Da 1,7 millones de trabajos este sector y durante el 2018 realizó una facturación de 123.612 millones de euros. Y también, según un reportaje de la revista Tapas del 2018, en España es el país con mayor densidad de bares, 260.000 locales por cada 175 personas. También añade que que realizamos 159 visitas al año en un bar o restaurante. Vamos, casi la mitad del año siempre tenemos que realizar. Es nuestra visita obligatoria, parece ser. Bueno, ¿qué te parecen estos datos, María? Bueno, yo los voy a ubicar un poco más en contexto y voy a hablarles específicamente de la ciudad de Granada, que fue donde donde realicé el proyecto, ¿verdad? Este, Aquí podéis ver en esta presentación el mapa de Granada. Todos estos puntitos rojos que ven allí son bares o restaurantes. Y esto se debe a que de toda Andalucía, Granada es la ciudad con más bares per cápita. Es decir, que por cada persona, por cada 112 habitantes hay un bar. Se calcula un promedio de unos 2.773 bares. Esto es solamente bares, sin incluir restaurantes, sin incluir cafeterías, sin incluir lugares nocturnos, etc. España, en promedio, más o menos, se calcula desde el año 2010 que está cerrando entre 2.400 y 2.600 bares al año. ¿Okay? Esto es un dato muy importante porque además señala de que uno de los motivos que puede dar causa a esto es la merma desconocida, que la calculan, según AECO, entre el 1 y el 2,5% anual. Para que más o menos las personas entiendan, la merma hace referencia a todo tipo de pérdida de valor
en las existencias durante la cadena del suministro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la diferencia entre los stocks teóricos y los stocks reales de una empresa. Aquí, para que más o menos entiendan, vamos a suponer que un promedio también bastante real de lo que factura a lo mejor un restaurante pequeño con 10 mesas en el centro de Granada, su facturación diaria pueden ser 4.000 euros, ¿verdad? Lo que los lleva a un restaurante que abre absolutamente todos los días del año, porque aquí suele ser así, a un mensual 120.000 euros y anual estamos hablando ya de 1.440.000 euros, por lo que el 2% estaría calculado en un promedio de 28.800 euros, estaríamos hablando de merma desconocida. Es decir, aquí no se incluye ningún otro tipo de pérdida, exclusivamente la pérdida que no se sabe por qué está ocurriendo. Ahora, según AECO, también el 56,06% de las empresas no tienen datos fiables sobre esta merma desconocida, mientras que solamente el 17,65% de las empresas tienen datos fiables. Y a raíz de esto calcula que el 90% del hurto interno y externo nunca llega a ser detectado. Es muy interesante también que quisiera agregar que en gastos de prevención de pérdidas en España se calcula que está en promedio en la restauración en 2,25% de su facturación anual, que no es despreciable, ¿eh? Es un dato bastante alto. Ahora, entrando a que la merma por causa desconocida está entre el 1 y el 2,5%, tenemos que recordar las otras pérdidas, ¿verdad? Por ejemplo, el hurto interno se calcula en un 18%, el hurto externo en un 52%, los errores administrativos en 52% y el fraude por proveedores un 20%. Quisiera mostrarles acá este triángulo del hurto, porque se utiliza muchísimo dentro de la criminología corporativa. ¿Por qué? Porque él señala que para que ocurra el hurto tienen que darse a su vez estos tres ítems: la racionalización, la oportunidad y la necesidad. Pero mi intención de mostrarlo en este momento es porque la necesidad muchas veces es cambiado por presión. Es decir, por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos de dos investigaciones muy importantes que utilicé en mi trabajo. Una de ellas, aquí nada más las menciono, pero para las personas que estén interesadas después se le puede pasar el link. Una de ellas es que en Estados Unidos se hizo un estudio con 9.000 trabajadores en este tipo de empresas y se encontró que el mayor motivo de causa de hurto no era la necesidad, es decir, estas personas no lo hacían por dinero, sino lo hacían por descontento al trabajo. Mientras que en supermercados, otro estudio que se realizó también en Estados Unidos, era 7 veces mayor el índice de hurto cuando los empleados estaban descontentos. Entonces, la necesidad no necesariamente siempre es el factor. Muchas veces juega la presión que hay en el empleado y las formas en que éste vive su relación en el trabajo, ¿no? Ahora bien, vamos a mencionar un poco más o menos las conclusiones a las que he llegado con este trabajo, ¿no? Para que ustedes vean más o menos, se utilizaron 7 ítems para evaluar. Los títulos son, las primeras preguntas estaban basadas en los datos del encuestado, después estaban los datos de la empresa, la organización interna de la empresa, sus medidas de seguridad, los incidentes dentro de la sede, la percepción sobre el lugar del trabajo y, por supuesto, las soluciones y medidas que ha tomado la empresa al respecto de estas incidencias, ¿no? Ok, empezaremos hablando del hurto interno porque se considera que es la mayor causa de pérdida desconocida en España, ¿no? En principio quiero mencionar su dificultad para medir el hurto interno. Yo he evaluado después de este trabajo que teníamos 3 variables que podrían llevar a que esta evaluación sea mucho más complicada, ¿no? Entre ellas la subjetividad de la pregunta, porque la pregunta estaba elaborada por ¿crees que realizan actos deshonestos? Es decir, aquí entra mucho la percepción de cada persona sobre qué es un acto deshonesto y qué no lo es. En segundo lugar, el encubrimiento, porque muchas personas pensaban que si hablaban de hurto interno, pues podían llevar a consecuencias a alguno de sus compañeros, ¿no? Y en último lugar, había considerado pues, el tipo de investigación, pues se realizaron encuestas de victimización y pienso que para evaluar un factor tan delicado como el hurto interno, sería mejor abordarlo con un tipo de investigación más cercana al encuestado, por supuesto, como a lo mejor una historia de vida o otro tipo. Ok, entre lo que determinamos del hurto interno, vemos que
entre los factores de riesgo que se consideran en el hurto interno está el tiempo que el empleado tiene en la empresa, la edad del entrevistado, las horas de trabajo, los días libres y las horas extra, ¿verdad? Y el tamaño de la plantilla. El más importante para mí es el salario. Pero aquí podrán ver que el tiempo que tienen en la empresa, pues realmente casi todas las personas entrevistadas están entre 1 y 3 años dentro de la empresa. No es mucho tiempo, pero tampoco dentro de la hostelería realmente es un tiempo considerable. La edad del entrevistado era, en su mayoría de los entrevistados tenían una edad de riesgo, que es entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Las horas de trabajo, esta gráfica la he puesto porque me parece súper interesante. Se calcula que un empleado debería trabajar a tiempo completo 40 horas a la semana, mientras que acá la mayoría de los encuestados trabajan entre 10 y 12 horas, incluso habiendo personas que respondían que trabajan hasta 14 horas. Por supuesto, con un solo día libre a la semana, lo que se calcula un promedio de 60 horas a la semana. Las horas extra no son pagadas, no son reconocidas. La plantilla, la mayor percepción de todos es que hay muy pocas personas que no contratan al personal suficiente, ¿verdad? Y el salario, que el salario es sumamente bajo. El descontento del salario es altísimo. Con respecto a esto, quiero recordarles que estas son explicaciones de la conducta que posiblemente motivan al hurto. En ningún momento es una justificación de la conducta. A ver, dentro del mismo hurto interno quería agregar el compañerismo, que me parece que acá lo llaman el colegueo. El compañerismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo clasificas el clima laboral? Esta gráfica es muy interesante también, porque el 5 representaba muy agradable, mientras el 1 desagradable, ¿no? Ahora bien, podemos ver que claramente la mayoría de las personas lo clasifican como agradable, pero en referencia a sus compañeros, porque de resto había mucho descontento en el trabajo, ¿no? En los otros ámbitos. Ahora bien, el compañerismo lleva a muchas posibilidades de hurto, ¿no? Porque es muy probable que entre ellos se encubran este tipo de conductas. De hecho, así lo hacen. En cuanto al clima laboral, también quería mencionar que existe un 30% de moving o acoso laboral. Para los que no lo conozcan, en resumidas palabras, el moving consiste en un trato hostil hacia las personas dentro de los entornos laborales. Existen varios tipos de moving, pero bueno, más o menos para que tengan una idea, y realmente lo señalo porque me parece que el 30% no es un número despreciable. De hecho, puede ser una motivación también a incurrir dentro del trabajo. El siguiente punto que tenemos son los errores administrativos, ¿verdad? Ya los explicaremos con mayor detenimiento, pero la falta de controles produce muchísimos errores administrativos. Las aglomeraciones, la disminución en la plantilla, que no se dan abasto para atender a las personas, el hecho de que el almacén esté fuera del establecimiento, son varios factores que influyen aquí en los errores administrativos. Con respecto al hurto externo, se ve sobre todo en la percepción de estas personas que es frecuente que los clientes se lleven cosas del establecimiento. También se podría deber a que no hay personal suficiente, que falta algún vigilante acá, ¿no? Los gastos en prevención y la criminología del uso de los recursos, ¿verdad? Los gastos en prevención porque realmente las empresas cuentan con sistemas de prevención, sobre todo electrónicos, cámaras, alarmas, y sin embargo, esto no ha permitido que ni el hurto externo ni el hurto interno, incluso los mismos robos, disminuyan. Por lo tanto, aquí, luego más adelante también lo explicaremos, la importancia de hacer un plan de prevención para verdaderamente justificar estos recursos. Begoña, te dejo la palabra.